Hola, mi nombre es Elizabeth Antigua, soy psicoterapeuta y coach personal. Seguimos con la serie de videos que estoy subiendo con relación al tema de la dependencia emocional. En esta ocasión estaremos hablando de lo que son las máscaras. A lo mejor muchos de ustedes han escuchado cuando dicen esta persona tiene como si fuera una máscara, o deja de estar aparentando, o deja de estar fingiendo lo que no eres. Es así como su nombre lo dice, máscara es algo que no podemos para tapar en realidad quiénes somos. Entonces, las máscaras impiden que las relaciones basadas en la intimidad, el compromiso y la sinceridad puedan darse de manera viable. Por eso es importante que nos demos cuenta cuáles son los tipos de máscaras que tenemos, cómo nosotros actuamos, porque eso es precisamente lo que nos impide reconocer las cosas que nosotros tenemos que trabajar en nosotros para que no se sigan dando ciertas dinámicas en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es una máscara? Es cualquier rol, papel o personaje autoimpuesto que represente, que nos representa o que utilicemos para proyectar una determinada imagen que no tiene mucho que ver con lo que en realidad somos. Es decir, todo en un momento determinado, es decir, usamos las máscaras. Cuando una persona ya no usa máscara, es una persona que se ha trabajado muchísimo de manera interna, es una persona que ha venido ya evolucionando en su crecimiento, ha hecho un trabajo en todo lo que es su historia de vida, ha perdonado, se ama y se acepta, tiene una autoestima equilibrada, es una persona auténtica, íntegra en lo que hace. Es decir, si nos damos cuenta de la definición de lo que es una persona sin máscara, pues ya sabemos realmente cuántos todavía quizá tenemos que trabajar o qué área en nuestras vidas pues tenemos que prestarle atención. Ya que esos personajes o esos papeles que nosotros queremos representar es precisamente lo que no nos permite conectarnos con nuestro interior. Por ejemplo, podemos asumir un papel en el trabajo, me pongo mi ropa de empleada o de psicóloga, y en la casa soy otra persona totalmente diferente. Salgo a una entrevista, soy la gente más amable, más cariñosa, más sofisticada, y cuando estoy en un ambiente más informal es todo lo contrario a lo que yo quise que vieran en mí. Actúo de una manera en ciertos espacios y en otros sí actúo de otra manera. Podemos ver eso, por ejemplo, cuando a nivel de lo que, ejemplos claros, por ejemplo, a nivel de lo que son las religiones, cuando, por ejemplo, que si un padre se descubrió, por ejemplo, que violó a un niño, para todo el mundo eso impacta, porque no relacionan el hecho de lo que significa ser un sacerdote con el tema de una violación. Entonces, ¿de dónde viene eso? Ahí hay, por ejemplo, una máscara, hay una situación que él está supuesto a representar hacia el exterior, pero en su intimidad, en su interior, hay situaciones que resolver. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo nosotros nos ponemos máscara, cómo utilizamos un personaje y en el fondo somos otras cosas. Si en principio todos usamos roles para adaptarnos a las diferentes áreas de nuestras vidas, es decir, es normal, porque de igual manera yo no voy a hacer igual quizá las cosas que debo hacer, por ejemplo, en mi trabajo, que quizá en mi casa. Porque hasta en mi casa yo puedo andar muy cómoda con un pantaloncito corto, una camiseta, más en el trabajo yo tengo que asumir cierta postura. Es decir, que hasta cierto punto hay una dinámica que es normal, que es equilibrado, ¿de acuerdo? Sin embargo, a niveles de las relaciones esto no puede entorpecer, sobre todo en las relaciones de pareja. Si utilizamos, por ejemplo, esos mecanismos de protección para tapar realmente nuestras debilidades y para no dejar salir nuestras partes vulnerables, pues esto automáticamente va a generar conflicto en la relación de pareja. Por ejemplo, ¿para qué sirve, por ejemplo, el que nosotros nos pongamos una máscara? ¿Para qué sirve que nosotros asumamos un rol, un personaje, un papel? Pues sirven para protegernos de los demás, dando una imagen de lo que en realidad queremos que los otros piensen que somos. Eso
viene de esa imagen distorsionada que tenemos sobre nosotros mismos, de esa no aceptación personal, de ese sentirnos que somos poca cosa, que no somos autosuficientes, que no somos buenos. Entonces asumimos esos roles de cómo yo quiero que los demás me vean. Muchas de estas máscaras están estrechamente relacionadas con patrones inconscientes. Estos patrones tienen un componente de acción y en ella tiene lugar la representación. Es decir, eso a veces lo aprendimos cuando nosotros no nos dejan ser auténticos en lo que es nuestro crecimiento, cuando están los tutores, nuestros padres, que tienen que ver con nuestra crianza, y nos prohibieron muchas cosas, cosas que a veces ni entendíamos por qué no la prohibían, simple y llanamente porque ellos entendían que no eran buenas, pero nunca se nos dio muchas veces explicaciones, y aún dándonos las explicaciones para nosotros no son convincentes. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una manera de ver la vida. El hecho de que mi mamá tenga una forma de ser y mi papá y ellos crean que es la correcta y yo no la vea así, no quiere decir que yo esté bien y yo estoy mal. Simple y llanamente yo tengo una manera de pensar y de ver las cosas. Cada quien percibe el mundo de la manera como si lo está interpretando. No todos interpretamos lo que vemos de la misma forma. De ahí viene que entonces voy asumiendo roles o posturas que, dependiendo con las personas o en el ambiente en que yo estoy, pues me pongo ese uniforme o esa máscara. De modo que cuando nosotros nos ocultamos detrás de una de esas máscaras, lo real empieza a morir y lo irreal empieza a crecer, engorda cada vez más. Es decir, esa imagen falseada de quien yo no soy es una lucha que yo llevo conmigo mismo, ya que si yo muestro que en realidad yo soy, yo creo que no voy a ser aceptada, que no voy a ser amada, que no voy a ser realmente lo que yo creo que esa máscara me cuida o me protege. Existen diferentes tipos de máscaras, entre las que podemos ver esas personas que son súper valientes, que no demuestran miedo, que todos se atreven a hacerlo. Ese es un tipo de máscara. A veces lo que no queremos demostrar es debilidad. A veces lo que no queremos mostrar es el temor o el miedo. También están esas personas que son muy luchadoras, que todo lo pueden, que son incansables, porque quizá el sentirme que no puedo es una etiqueta para mí y me siento que no sirvo. Eso va también con las personas fuertes, que no quieren mostrarse débiles ante ninguna situación. Las personas que quieren ser madre de todos, que quieren cuidar de todo el mundo, cuando es un rol que realmente es imposible de nosotros asumir ese rol con cada persona que conozcamos. Las personas que se sacrifican por otros, que viven eternamente en un sacrificio constante, no son felices. Dicen que sí, que eso les satisface, pero en el fondo, si se dan cuenta, no tienen una cara de felicidad ni son personas que están rebosando de alegría, sino como que creen que eso les toca. Las personas que viven malhumoradas, en el fondo están manejando muchas situaciones internas que no saben reconocerlas, y el mal humor es la forma como la manifiestan. También están las máscaras del rescatador, quien trata siempre de ayudar a las otras personas, aún sacrificándose a sí mismos. Está el verdugo que siempre trata de culpabilizar a los demás, nunca ve la responsabilidad ni asume la parte que le toca. Está la víctima, que es una de las máscaras que más nosotros utilizamos. La víctima, el problema es mayor que los recursos que la persona tiene internamente. Esta es una situación que la persona cae en un círculo vicioso y que no es sano para nadie. Esos papeles que adoptamos, que nosotros nos ponemos, son muy peligrosos porque no permiten conectarnos con nuestro interior y por ende nos alejan de conocernos como personas. Es bueno que identifiques cuáles son las máscaras que tú te pones diariamente. Seguimos hablando de otros temas en el siguiente video. Gracias.